Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a Living Hope, a este servicio en español. Y en este momento queremos cantar un canto que se titula Él me conoce. Tenemos un Padre, un Dios que es íntimo con nosotros y que conoce cuántos pelos tenemos en el cabello, aún a nosotros los que casi ya no tenemos, pero Él nos conoce y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Así que cantamos en este momento: yo tengo un Padre y suyo soy. Yo tengo un Creador y Él me formó. Y desde la eternidad Él nos conoce y Él nos redime para poder estar en relación con Él. Así que cantemos juntos: Él nos conoce. Yo tengo un Creador y Él me formó, y desde la eternidad mi vida redimió. Y Él me conoce y Él sabe mi pensar, y Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, y a su lado voy. Y Él me conoce y Él sabe mi pensar, y Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y Él me conoce y Él sabe mi pensar, y Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y Él me conoce y Él sabe mi pensar, y Él ve y cada lágrima y escucha mi llamar. Y escucha mi llamar. Y escucha mi llamar. Amén. Y tenemos un Padre que nos escucha, y te oramos a ti, te pedimos a ti, Señor, que estés con nosotros en este momento mientras recibimos tu palabra y mientras te adoramos durante la semana, y te oramos a ti para que nos des fortaleza, nos des fuerza y nos des el ánimo y las fuerzas para seguir adelante. Y
Y te damos gracias porque eres un Dios que quiere estar en relación con nosotros. Así que nosotros también queremos tenerte a ti, a nuestro lado, en nuestros corazones. Te damos gracias por tu amor. Amén. Bienvenidos amigos oyentes a Esperanza Viva. Este día vamos a mirar nuevamente la carta de Filipenses escrita por Pablo. Nos da unas bonitas enseñanzas. Estaba meditando sobre la confianza, en qué confiamos. Ahorita en los Estados Unidos, en California, hay mucha emoción sobre los aficionados del baloncesto y también del béisbol. Los Lakers ganaron el campeonato aquí en la liga de la NBA. Y también los Dodgers están en medio de una ronda para que puedan superar y ir a la Serie Mundial, el campeonato. Entonces hay muchos aficionados aquí que están bien confiados de sus equipos. Durante los últimos meses también medito en la verdad de que hemos confiado bastante en cómo aprender, cómo utilizar la tecnología, la cual podemos proveer estos servicios en línea y también en persona. También realmente esto nos ha probado nuestra confianza en Dios, especialmente en medio de la pandemia. Entonces, hoy en día vamos a mirar la palabra de Dios para que nos pueda instruir y nos pueda enseñar en qué confiamos, en qué confiamos. Pablo nos va a dar unas enseñanzas aquí que nos enseña que somos llamados a confiar en Dios, no en nosotros mismos. Entonces vamos a mirar aquí la palabra de Dios. Puede seguir en sus Biblias, Filipenses capítulo 1, versículos 1 hasta el 6. La próxima semana voy a compartir sobre los siguientes versículos, pero ahora nos enfocamos en 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, para vosotros es útil. Guardaos en los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si según alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. La palabra de Dios. Entonces Pablo está dando unas advertencias a la iglesia en Filipenses sobre unas enseñanzas malas. Y les quiere enseñar de que en medio de todo esto ellos pueden confiar en Dios. Y entonces la advertencia lo miramos primeramente cuando Pablo habla de confiar en la carne. Pablo habla sobre la circuncisión. De que ellos han recibido los creyentes, pero en realidad había una controversia y paramos aquí para discutir de esta controversia. Habían unos cristianos judíos de esos tiempos que creían de que ser parte del reino de Dios, parte del pueblo de Dios, los gentiles necesitaban que ser circuncidados. Y entonces esto era un rito que en el Antiguo Testamento hacían el pueblo de Israel para que ellos podían testificar y enseñar al resto de los pueblos ahí extranjeros de que ellos eran escogidos. Y entonces es por eso de que Pablo recoge esta controversia y les quiere decir a la iglesia de Filipenses, no es la circuncisión en la carne que es importante, es la circuncisión espiritual. Y es por eso de que Pablo habla sobre confiar en la carne. Pablo, había hecho todos los ritos, las acciones que requerían los judíos de estos tiempos según la ley. Él era del linaje correcto. Él había sido circuncidado. Él era hebreo de hebreos. Todo esto, él llenaba el perfil para ser súper espiritual. Pero Pablo no quiere que confíen en la carne, en estos ritos o en la circuncisión, pero quiere que confíen en algo más.
Algo más que miramos aquí al mirar de esta idea de confiar en la carne. En el versículo 2, 3 veces Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y entonces a Pablo les está dando una advertencia de que la iglesia en Filipenses se guarde de estos 3 tipos de personas. Para esos días, hablar de perros era una mala palabra, porque los perros en la cultura judía eran considerados impuros, inmundos, no limpios. Y entonces Pablo está diciendo de que las personas que mutilan el cuerpo, es decir, que a fuerza ponen a los nuevos creyentes, nuevos convertidos, que pasen sobre el rito de circuncisión. Pablo está diciendo, guárdense de ellos, vigilen sobre estos, no escuchen sobre ellos. Entonces, Pablo está advirtiendo a la iglesia que no participe en estos ritos, pero que participe en el plan de Dios. Me acuerdo de que hace unos años atrás, como saben, nuestra familia tenemos cuatro hijos. El más mayor es universitario ahora, pero cuando él era bebé, como de 1 año, me acuerdo de que fuimos a una cabaña aquí cercana de vacaciones, y me acuerdo cuando entramos, lo pusimos en el piso para que pudiera gatear. Mientras estamos moviendo la comida al refrigerador, estamos de vacaciones en una cabaña en las montañas, y después de unos 2 minutos fui y lo miré y tenía algo como azul alrededor de sus labios, como polvo azul. Y miré que él se había metido en una caja de polvo azul, que esto se usaba para encender el fuego, para una fogata. Y de repente mi esposa y yo nos asustamos, empezamos a mirar ahí la letra sobre qué hacía uno si alguien había comido, tocado esto. Le lavamos la boca, estábamos bien preocupados, hicimos muchas llamadas al doctor, al número que estaba en la caja, porque estamos preocupados de que se había comido este químico. Gracias a Dios, parece que no se había tragado el polvo, solo lo tenía en los labios. Pero vengo a esto, había una advertencia ahí en esa caja diciéndonos lo que este químico cómo se podía usar, y si no lo usaban en tal manera, había mucho peligro. Bueno, en una manera semejante, Pablo aquí en esta palabra está advirtiendo a la iglesia en Filipenses de que para los seguidores de Cristo, ellos tienen que ser cuidadosos sobre los ritos que están haciendo espiritualmente. Y entonces, cuando pensamos en nuestras vidas espirituales, ¿cuál es la aplicación aquí? Bueno, por un momento, meditemos en esta verdad de que la lucha también pasa para los creyentes, los peregrinos hoy en día. ¿Qué pasaba en la iglesia del primer siglo? Y es esto. A veces nos sentimos súper espirituales o más altos que otros por las cosas que hacemos para la iglesia, la manera que hablamos, las cuantas veces que nosotros participamos en cultos. A veces puede pasar hoy en día para el seguidor de Cristo de que nos pasamos como que somos súper espirituales. En tal manera como en estos días Pablo está advirtiendo de que hay personas que se sienten que son súper espirituales por los hechos que ellos hacen, no por la obra de Dios. Pablo quería que ellos se enfocaran en la obra de Dios, no en los hechos espirituales que ellos iban a hacer. Y en tal manera nosotros también somos retados en nuestras vidas espirituales para autoexaminar las razones por cuales nosotros hacemos ciertas cosas espirituales. Lo hacemos como hechos, como obras,
que nosotros queremos enfocar y sentirnos mejor para nosotros mismos, o estamos involucrados, centrados en las acciones y en los hechos espirituales con el corazón correcto y derecho delante de Dios. Y es aquí a donde Pablo nos lleva a esta gran verdad de que Dios quiere hacer cierta obra, o quiere hacer una gran obra en la vida de estos creyentes y en nuestras vidas. Miremos que si el camino no es el camino de nuestros propios hechos, para ellos era circuncisión, para nosotros es llenar el perfil de la iglesia. Entonces, ¿en qué nos está llamando Dios? Leamos aquí. Miramos la respuesta aquí. Como siempre, la palabra de Dios siempre nos da la respuesta para todas las cosas que nosotros estamos meditando en la vida. Entonces, miramos aquí, dice aquí, el versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, Pablo les está diciendo de que echen atrás el confiar en la carne y confíen en Dios. Por estas dos razones. Número 1, aquí dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, lo que está hablando Pablo ahí es de que la circuncisión real pasa por medio de la fe, la misericordia de Dios en nuestras vidas espirituales, en el corazón. Ese era el gran deseo de Dios del comienzo, en el Antiguo Testamento y en el presente. Es decir, de que la circuncisión física no trae la misma importancia ahora por la gran obra de Jesucristo. La circuncisión de que Él quiere hacer es del corazón para cada uno de nosotros. Entendemos esto por medio de Romanos capítulo 2, versículos 28 al final. Aquí dice así, 28 al 29 de Romanos capítulo 2, perdón. Pablo escribe lo siguiente: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ahí Pablo está señalando, hay una circuncisión del corazón. Hay una circuncisión del corazón que solo pasa por medio de Jesucristo. Y esto es el enfoque y la obra que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Entonces, la circuncisión del corazón, que pasa por medio de la fe, la misericordia, el arrepentimiento, que Dios entonces deja al Espíritu que habite en nuestras vidas, que es la segunda parte o la segunda obra que Pablo quiere enseñarnos. Y lo dice aquí, los que en espíritu servimos a Dios. En otras palabras, Pablo quiere que la iglesia se enfoque en la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu que nos da la capacidad de alabar a Dios. Es la obra del Espíritu en nuestras vidas que Dios deja para que nosotros podamos servir a Dios y servir a otros. No es por medio de llenar el perfil y hacernos que somos grandes en el mundo, en el reino de Dios, pero es cuando dejamos que Dios sea grande en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo quiere enseñarles a la iglesia en Filipenses. Hablando de la obra del Espíritu, es por eso que Jesús en capítulo 4, versículos 23 al 24, dice esto sobre la obra del Espíritu. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo alaben. Entonces, esto es la gran obra de Dios que Pablo está testificando, que es el Espíritu que hace la obra interna y nos da la capacidad para servir a Dios.
Y entonces, para resumir, recuerde hoy en día, hermano y hermana, y la semana lo vamos a mirar más enfocado en los versículos 7 al 11. Recuerde de que su vida espiritual no es una obra que usted lo puede hacer solo, sin Dios. La vida espiritual que usted está caminando con Cristo Jesús no es una obra que por sus obras trae su salvación y redención. ¿Cuál lo contrario? Dios quiere que Jesucristo esté al centro de su vida espiritual para que haga una obra de la circuncisión en su vida espiritual y para traerlo para que pueda realmente vivir en la libertad de Dios que pasa en el Espíritu Santo, que Dios concede. No es necesario hacer todos estos, ser legalistas, no es necesario sentirnos súper espirituales, porque eso no nos trae a donde Dios quiere hacer la obra. Lo que Dios quiere hacer es que viva en el Espíritu de verdad, que sirva a Dios, que alabe a Dios, que deje que Dios haga esa obra interna en su vida. Y en esto podemos nosotros confiar y alabar a Dios y darle gracia de que en esto podemos confiar. No en las cosas del hombre, no en las cosas que nosotros vamos a hacer, pero confiemos en la obra de Dios en nuestras vidas cada día. Déjeme orar para terminar. Gracias Dios por este día, por la oportunidad de estar aquí. Pedimos, Señor, que tú sigas tocando nuestros corazones y mentes por medio del Espíritu Santo, de que este día realmente podamos confiar solamente en ti y en nada más para nuestras vidas espirituales. Que los des aliento y fortaleza este día y cada día. Te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Va en la paz de Jesucristo que pasa todo entendimiento.